Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Para Nada Sutil. Y saluda Esteban. Hola, ¿cómo están? Podría acercarte un poco más al micrófono. Expliquemos que estamos con un solo micrófono, tenemos Sí. problemas técnicos. Así que si nos escuchamos como con eco o un poco distantes de la weá es porque tenemos un solo micrófono. Pero lo Sí, importante es que se escuche. así es. ¿Qué me cuentas, Esteban Cárdenas? Nada, aquí cesante, como estos últimos meses, dependiendo del IFE. Y bueno, hoy día tenemos una invitada, la primera invitada a este podcast. Bueno, ella es músico de Euroarenas, ¿ya? Eh, yo Pero no le... se llama su banda así, Euroarena. No se llama, No, no sé. no se llama, Es músico. es músico. Es músico. Música... mm, no sé, Muchas cosas. muchas cosas, sí. Y dentro de eso estábamos teniendo esta discusión, bueno, yo la considero activista, yo para serles franca, bueno, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Eh, Llevo bastante tiempo trabajando, ¿cierto? Con corporalidades, llevo trabajando historia de las sexualidades, trabajo con pornografía. Y por esas cosas de la vida me topé con la señorita que presenté, de Cuyen. Eh, y quise invitarla a... O sea, decidimos, ¿cierto? Que fuera nuestra primera Mm. invitada al podcast. Porque yo la considero activista, volvimos al tema del activismo. La considero activista, así que cuéntanos un poco de tu trabajo. Antes de que yo empiece como a acapararme el espacio, toda la weá. Cuéntanos un poco como tu trabajo. ¿A qué Bueno, te dedicas? hola a todos, todas, todes. Eh, Soy de Cuyén. Ese es como mi nombre de Instagram, como mi alter ego, por así decirlo. Eh, Empecé a compartir mi experiencia sobre mi existencia gorda, siempre lo digo así. Eh, Porque empecé a recordar, tener como flashback de vivencias en la adolescencia, lo fui escribiendo en Instagram, desahogándome eh, desde una perspectiva ahora más crítica, y mucha gente le hizo sentido y me empezó a seguir y así nació todo. Ese es como el inicio de Cuyen. A mí ya me están empezando a textear. Esto es típico de cuando estamos grabando, me empiezan a textear. Em, bueno, el tema es que nosotros, ¿cierto? Nos hemos topado por ahí haciendo algunas actividades en relación, o sea, relacionadas con el activismo. Em, Porque en el capítulo de hoy día vamos a hablar sobre corporalidades disidentes. Y... Exacto. Sí, exacto. Entonces, ya. ¿Cómo partimos conversando? Como que hay mucho que conversar. Ayer estuvimos, Sí. ¿cierto? En una... Ayer Oye, sí, fluyó creo todo que muy ayer rápido. fue más fluido, sí. Ayer Incluso estuvimos en una reunión de Zoom. Conversamos sobre muchas cosas. Por ahí tengo como varios apuntes. Eh, entonces, como que, bueno, yo tengo una visión obviamente mucho más teórica del tema o del asunto de las corporalidades en sí. Trabajo mucho con la performatividad, ¿cierto? Propuesta por Judith Butler. Eh, y aparte, o sea, y a partir de eso comienzo, ¿cierto? A desglosar un poco cómo la corporalidad, ¿cierto? Termina siendo como este objeto político o como finalmente esta expresión de lo político a lo largo de la vida de una persona, ¿cierto? Eh, por otro lado tenemos a Esteban. Hello. Gracias por invitarme. Ya, pues, Sí. cuéntanos, Esteban. Eh, o sea, como les decía ayer, le contaba a Diana que estábamos en un capítulo hablando, no sé, como experiencias como pencas de la enseñanza media, del colegio, de cómo estar como medios al margen de lo que, no sé, no es cierto, como que está los populares, no es cierto, de repente como surge, no sé, el bullying, qué sé yo. Entonces, que por mi parte encontraba que, claro, que tener una enfermedad a la sangre de nacimiento, una enfermedad heredada como lo es la hemofilia, igual te condiciona caleta, porque como, no podéis golpearte, no podéis cortarte porque igual demora, ¿no es cierto?, en sanar, entonces tenéis que, obligatoriamente tenéis que quedarte al margen, pues. Entonces,
¿Qué pasa cuando eres marica? Claro. Eres un hombre homosexual, un joven homosexual, y aparte también tienes como una enfermedad que te deja como al margen de todo, de lo que es la sociedad, ¿no es cierto? Esto que sucede en el aula y qué sé yo, y Como claro, de los estereotipos sí, que los existen estereotipos. acerca como de la masculinidad, ¿cachai? Claro, Sí, claro. El como que tenéis tema... que ser fuerte, tenéis que como hacer mucho deporte, qué sé yo. Ser toro, como ser Sí, brusco, ser como que existe eso brusco. dentro de la Que masculinidad. claro, aparte como claro, de ser gay, igual tenía que ser como bastante delicado con mi propio cuerpo. Entonces como, igual era como una paja desde chico como, puta, ¿por qué tengo que, que censurarme? O no, no sé si censurarme, sino como cuidándome de, claro, obvio, de golpes, no sé, de fracturas, porque cuando chico siempre me lo pasaba hospitalizado, porque me torcía los tobillos, entonces quedaba atrás con las materias, mis compañeros me tenían que prestar los cuadernos, qué sé yo, pero ya era como otro trato, ¿cachai? Y era como, es penca ser niño y ser como un poco el pionero, porque no conoces otras cosas más, porque en Punta Arenas en ese entonces habían como 3 personas y el centro hemofílico está obviamente focalizado en Santiago, pues la capital. Claro. El centro hemofílico, donde claro, había mucho más niños, donde hay más población, qué sé yo. Pero no siempre iba, ¿cachai? No siempre veía otras realidades hemofílicas, ¿cachai? Pero, pero es eso, como en qué momento como tú llegas y dices como, ok, ya esto está mal, o sea, no hay ningún problema conmigo, son el resto. Claro, pero como cuando uno es niño, como que no se da cuenta, cuando uno es pequeño, ¿cachai? Onda, estás como al margen, ves que hay como cierta normatividad y tú te ves Mm. diferente. Y eso de alguna forma como que te va marginando sin entender el porqué. Igual yo les comentaba que siempre fui como la chica gorda de todos los grupos. Onda, como la prima gorda, la amiga gorda. Entonces, como que la sociedad te posiciona en un lugar este, de opresión y tienes que de alguna forma tratar de siempre acercarte a esa normatividad para no quedar como atrás, ¿cachai? Mira, con respecto a eso, por ejemplo, voy a mencionar de nuevo Judith Butler con esto. Voy a explicar un poco el tema de la performatividad que tiene mucho que ver con esto. ¿Cierto? Bueno, Butler propone la performatividad a partir de la materialidad del cuerpo, es decir, el cuerpo como materia, como algo material, ya como el envase, por así decir, ¿ya? Y a partir de eso, obviamente, Butler va a plantear un poco lo que es su teoría del género. Pero cuando hablamos sobre corporalidades disidentes, entre comillas, y porque yo creo que más adelante vamos a tocar este tema porque hablamos de disidencias entre comillas, eh, Judith Butler va a proponer que la performatividad consiste, ¿cierto?, en tomar un rol. Por lo tanto, actuamos por cuanto estamos en sociedad. Y uno de estos roles, por ejemplo, es el género, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Ya? Entonces, sucede que vamos adoptando una realidad interna, ¿ya? Y esta realidad interna la tomamos muy en pos de lo que tú decías, de lo normal contra lo anormal. Ya por ahí se agarra un poco de Foucault y todos estos teóricos, ¿cierto? Entonces va a plantear que finalmente esta normalidad o anormalidad se va a plantear desde los poderes institucionales como la psiquiatría, la educación, etcétera. La salud. Claro, Mm. pero también se va a plantear desde prácticas informales, como por ejemplo el bullying. Por lo tanto, de alguna forma nos adaptamos a la sociedad, tomamos un rol dentro de la sociedad a través de estas prácticas tanto institucionales como informales. ¿Ya? Y estas prácticas sirven para mantenernos, entre comillas, en nuestro lugar. Es decir, como, por ejemplo, yo soy gorda, toda la vida he sido gorda. Para mí, a mis casi 30 años, me ha costado mucho entender que el que me digan gorda no es un insulto. Ya, me pasa que cuando alguien me quiere insultar la primera wea que me dice, guatona culia. Ya. Y como que a estas alturas ya es como, ¿en serio?
weón, así como que me podéis insultar por un montón de weas. Soy borracha, soy marihuanera, soy toda la wea y me insultáis por gorda. Es como... Lo básico. Sí, Como po, demasiado, ¿cachai? sí. Como, weón, ¿qué edad tiene? Entonces, Sí. sí, por ahí tú te acordás, No sé. Esteban, de un personaje de Twitter que era el Gaucho Bot. Sí, pues Qué miedo esa persona. ese weón siempre me insultaba por Twitter y me decía guatona, pura wea, así, ya. Eh, el tema es que lo que vamos a plantear en este capítulo es un poco cómo hacemos resistencia a este concepto de mantenernos en nuestro lugar. ¿Cómo le hacemos frente a esto? ¿Ya? Y no sé si quieren que partamos escuchando un aporte que nos enviaron anoche. ¿Ya? Sí, dale. ¿Sí? Ya, a ver. Em, si bien yo no me considero una persona gorda o gorde, como se diga, em, el hecho de entrar en cánones estéticamente aceptables por la sociedad igual implica ser receptora de cierta violencia machista. Yo le contaba a mi pareja que la primera vez que recibí como acoso callejero tenía entre 11 y 12 años, iba caminando con mi mamá al lado y se acerca un viejo cufifo, borracho, de estos, a lo mejor estoy siendo muy prejuiciosa, pero... Y el viejo lo que hizo fue que me enterró un dedo en una pechuga que ni siquiera tenía, o sea, me estaban recién saliendo las pechugas. ¿Por qué? No sé por qué. Y lo hizo y se fue, ni siquiera se dio vuelta, no dijo nada. Después a los 15 años iba caminando con uniforme de escolar al colegio, 14, 15 años, y viene un viejo asqueroso, que podría haber sido mi abuelo, por detrás mío en bicicleta, y va y me agarra el poto. Y me dice un, entre comillas, piropo asqueroso también. Y yo quedé como en shock, así como paralizada, no pude reaccionar. Y así otras experiencias de hueones que te gritan cosas asquerosas en la calle y ser víctima de tocaciones en el metro, por ejemplo, o en lugares públicos, teniendo como este cuerpo hegemónico socialmente aceptable, por decirlo de alguna forma, igual genera esta violencia desde la corporalidad. Ahora, le contaba yo a mi pareja, no sé si me estoy apropiando de el tema de la corporalidad disidente, no sé si tiene que ver o no, pero la verdad es que me hace sentido también desde la violencia que se recibe, desde que por mucho que uno cumpla como con ciertos estándares estéticos, siempre está el que es que deberías vestirte con esta ropa, el que deberías ser más sexy, el que deberías ponerte maquillaje, el que deberías peinarte mejor, el que siempre deberías hacer algo más para cumplir con estándares que no sé a quién se le ocurrieron. Entonces, como que a pesar de que uno cumpla como con la corporalidad hegemónica, siempre está el deberías hacer esto, el deberías tener esto, el deberías ponerte esto otro. Y no sé, pues espero que no se sienta como una apropiación de la temática, pero creo que también es importante como visibilizar que a pesar de que uno pueda llegar a cumplir con ciertos estándares, siempre hay exigencias desde el patriarcado de por medio. Wow. Es que sí, pues. El tema de poner límites. A ver, partamos un poco de la discusión con eso. O sea, yo tengo una idea de poner límites en relación, por ejemplo, a mi cuerpo, a mi corporalidad. Sí. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, voy a dejar que alguien se me acerque mucho o que alguien me toque, ya sea, no sé, por un brazo o el poto o una teta? Ya, para mí la cosa parte por ahí, ya. Eh, pero también hasta qué punto performamos para... O partamos como un poco sobre esta idea de disidencia, o sea,
Yo anoche tuve como, planeando, ¿cierto? El capítulo de hoy día, tuve como esta discusión interna hasta qué punto se puede hablar de corporalidades disidentes cuando nos encontramos con un testimonio así de una persona que ha tenido un cuerpo hegemónico toda su vida y que, sin embargo, se enfrenta al mismo nivel de violencia frente a los cánones estéticos, frente a los cánones patriarcales. eh, entonces, la pregunta es, ¿dónde colocamos el límite de la disidencia? Es que, puta, no sé si es obvio, pero es que es una observación que está más que hecha, que obvio que a los hombres se les permite, por ejemplo, ser feos, ser gordos, y no se les cuestiona tanto, porque, por ejemplo, en la tele siempre vemos como, no sé, periodistas o conductores de programas que no entran como en el cano de belleza cosificador, el guamino, ¿cachai? O como la O típica cosas relación así. del futbolista con la Sí, modelo, po. como que siempre salen con que el futbolista es feo y la Y modelo es bonita, pues la bella y la mina es bestia, bonita. una wea así, pues. Sí, entonces siempre hay como una presión como extra, mucho más fuerte sobre las corporalidades femeninas, po. Claro, o sea, finalmente todo este tema estético sobre las corporalidades está planteado desde un punto de vista patriarcal, heteropatriarcal. Y cisnormado también. Claro, y muy cisnormado. Sí. Sí, todo es muy heteronormado, sí. Sí. Es que todo viene de ahí, po, porque Sí, po. es como... Es que yo creo que igual hay, creo que líneas muy delgadas en las que se traza esta como presión social, estética, de que quizás muchas mujeres, muchas personas nos sentimos bajo esa presión, el tienes que ser así, 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 o si te acercas como a esta silueta vas a ser mejor valorada socialmente, ¿cachai? O vas a ser vista más profesional. Claro. Pero siento que habitando una corporalidad gorda hay otras aristas que quizás personas como más delgadas no viven, como por ejemplo el tema de que te consideran enfermas por el simple hecho de estar gordas. Sí, pero es por ¿cachai? todas las Eso es todo áreas un de tema. la vida, po, como ¿Cachai? de Eso repente, sí, porque, por transversal ejemplo, de esa repente wea. todos son médicos. Claro, todos son nutricionistas, nutriólogos, médicos y que tienen un escáner en el ojo que detecta enfermedades, ¿cachai? Claro. Sí. Y a los flacos no se le cuestiona No nada. se le cuestiona nada de eso. Y ojo, porque también pasó mucho en los 90, principios de los 2000, tú veías a un hombre, ¿cierto? Con gestos estéticamente femeninos dentro de este código patriarcal y ese weón tiene SIDA. Sí, yo me acuerdo de esa weá Claro, en los bueno. 90, principios del 2000, como que tú veías a alguien que sabías que era homosexual, ¿cachai? Por solamente verlo, y no, ese weón tiene SIDA. Sí, po. O lo mismo, veías, no sé, una persona transformista, ese weón tiene SIDA. Entonces, que eso igual tiene que ver como una especie de los límites que mucha gente no tiene, ¿cachai? ¿Por qué tienes que, o sea, qué te preocupa de esa persona si tiene o no tiene, ¿cachai? ¿por qué tienes Si que meterte esa en una persona corporalidad puede ajena? vivir, sí, meterte con alguien ajeno a ti, ¿cachai? Que no sé, no lo considero como relevante, ¿cachai? Claro, el tema también... Como meterme a opinar sobre algo que no me pertenece, ¿cachai? Claro, o sea, el tema también pasa por hasta qué punto yo también dejo que estas cosas me afecten. Hasta qué punto yo dejo que estas cosas se conviertan en esta práctica informal que finalmente me mantiene a raya, me mantiene en un lugar dentro de la sociedad. Y de hecho es interesante esta dinámica porque nunca escapamos de la performatividad. El solo hecho de que nos estemos sentando a conversar sobre este tema también es una actitud performativa. O sea, nos estamos adaptando o estamos asumiendo este rol que la sociedad nos dio de alguna forma. Y, Claro. y aunque seamos críticos con ella, estamos actuando de forma performativa. Entonces, no sé ya por dónde la agarramos, porque, por Sí, ejemplo... es que es difícil entrar porque al final es todo la heteronorma, po, como lo correcto es el matrimonio heterosexual y flacos.
Y que tengan hijos. La familia perfecta, el ¿Cachai? matrimonio heterosexual flaco con Flacos, hijos. sí, con hijos y ojalá rubios. Y ojalá rubio. Sí. Y de ojitos claros. Sí, decolórate el po. pelo. Sí, ponte po, sí, lente po. de Y contacto. tez clara, ¿cachai? Claro, Los típicos claro. comerciales de bancos que se ven en la tele. Po. Sí, sí. El mundo según Cast. O El mundo bronceados según como Cast. naranjos. No sé. A la Luis Ay. Miguel. Ay. Es que es terrible. El tema es que, no sé, por ejemplo, a mí me pasa mucho de que de repente veo fotos de mí cuando tenía 13, 14 años y yo me veía al espejo muchas veces a esa edad y era como, puta, mi pelo está para todos lados porque de repente me salen unos rulos muy locos que no puedo controlar y era como, ¿por qué mi pelo no se queda ahí? Claro. Claro, entonces muchas veces también, obviamente por todo el tema de la influencia de los medios, ¿cierto? Me acuerdo que en ese tiempo se iba muchos también a que se planchaban el pelo. ¿Te acuerdas que estaba de moda esa weá el tiempo de los Pokémon? Todas las buenas con su plancha de pelo. Sí, con la plancha en la mochila. En el liceo todas las buenas planchándose el pelo. Entonces como que... La peluquería al fondo de la sala. Entonces como que tú te preguntás, ¿cómo le hacen estas weonas para que no le salgan estos rulos de mierda y ya me salen a mí? Y de hecho esta mi weá me decía oveja, po. Entonces... Es que justo tenía una wea que un solo rulo que le hacía así, porque le decía oveja. Oveja. Todavía lo tengo. Entonces... Ahí está. Y ese rulo me salió a esa edad. Entonces como que también es interesante también pensar como o plantear un poco qué pasa con las corporalidades adolescentes, considerando que el cuerpo adolescente está en un constante cambio. Y el Claro, cambio es que no controla, sí. es como típico, y yo le digo muy como profe y también como estudiante de media en algún momento, que es típico entrar a una sala con alumnos de 15 años, 13, 14, 15 años, y que haya olor a axila. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no conocen su cuerpo todavía, o sea, su cuerpo Claro. pasa por un cambio tan fuerte que todavía no lo conocen, todavía no saben qué desodorante ponerse, cómo lavarse, por ejemplo, no sé, bueno, cada uno vive su drama con su cuerpo, pero sí, pues es como súper común entrar a una sala de clases de media y sentir como una cachetada de olores, así, no sé si esa weá es maridaje de olores, qué weá, pero sí, pero... ¿Qué pasa, por ejemplo, y esto lo planteo muy desde una perspectiva mucho más histórica? ¿Qué pasa con las corporalidades en Chile una vez que se desata, ¿cierto?, esta revolución sexual de los Pokémones? ¡Wow! Yo encuentro que... ¿Tú cuántos años tienes? 23. 23. Puta, sí, Sí, somos eras muy chica viejos. igual. O sea, ¿Tú alcanzaste, cacho, pero no tú sé si lo alcanzaste a viví ser así. ¿No alcanzaste a ser parte de una tribu urbana? ¿No? Así como a fondo, no. Ya, Puta. ya. Oh, lo Sí. lamento. No, No, está bien, pero está tiene bien, está 23 bien. años, nosotros vamos Está a los bien. 30. A ver. Es que yo era chica, yo me acuerdo que estaba Sí. como en básica cuando... Cuando pasó todo claro, cuando pasó estaba en todo eso. Sí, bueno, nosotros estábamos en la plena media. Sí, ¿qué pues pasa? estábamos en la No sé, adolescencia quizás ustedes lo pura y vivieron de dura. forma más intensa. Muy intensa. Sí, tu hermano era Pokémon, pero... No menciones eso Ojo. porque si este buen escucha el podcast nos va a crucificar, pero pico, ya lo dijiste. Ya, pero le dije yo que se enoje conmigo, que no se enoje conmigo. Lo siento. Pero es que, claro, o sea, era como ya, el maquillaje era otro nivel, Como que partía mucho el tema del cuestionamiento, ¿cierto? De por qué mi corte de pelo tiene que ser un problema en el colegio. Sí, ¿Por qué mi corte de eso. pelo tiene que ser un Ah, ¿por qué mis o los piercings? Sí, piercings. y por Sí, qué sí, sí. y después Como, eso no condiciona como mi intelecto. claro, pues entonces y de hecho los profes, ¿sabes qué es el piercing? Y era como pero La inspectora. pero claro, ¿te acordás que teníamos profes que se paraban en la puerta de la sala y el fierro? ¿Sabes qué es el fierro? Entonces como que ¿sabes qué es el fierro? Parece esos corderos colgados. Entonces entonces pucha, obviamente partió como un poco este cuestionamiento de por qué mi apariencia debería ser como un obstáculo para que yo me desarrolle como persona, ya sea profesionalmente, ya sea como estudiante. ¿Por qué me tienen que juzgar por mi apariencia? Y ahora tenemos una generación, o sea, la generación de nosotros, ya casi los 30, entre los 30 por ahí, todos tatuados, casi todos, o varios tienen muchos tatuajes, todavía conservan algunos piercings. Y bueno, yo creo que de aquí a 10, 15 años más en Chile esto no debería ser tema. Porque,
Claro, el tema del pelo largo, o Hombres sea... con pelo largo, sí, como que Sí, todavía pues y las no lo mujeres con el asumen. pelo amarrado, puta, yo odiaba agarrarme el pelo al colegio, Sí, weón, y porque me es perseguían tonteado como que ser un como... hombre con pelo largo y buscar pega. Que te dejen tener pelo largo, igual es heavy. Como ya tu pelo pasa a ser parte de tu cuerpo, de tu estética Es tu corporalidad tu pelo ay también. sí, cuando Por estaba buscando ejemplo, práctica profesional era terrible porque a mí me ofrecieron una práctica profesional de diseñador en no sé qué parte, en algo de las Torres del Paine y me ya. tenía que cortar el pelo y yo lo rechacé. Pero es que, o Sí, sea, Es que hasta qué sí, punto condicionan como el tema de la identidad, de cómo tú sí, te sientes y cómo tú te quieres expresar con tu cuerpo, por ¿cachai? sí, ejemplo, en el servicio militar, una de las estrategias de dominación del cuerpo es que te corten el pelo contra tu voluntad y un corte de pelo que tú no elegiste, ¿ya? claro, Es un ejercicio de dominación corporal. Y por ejemplo, hay autoras latinoamericanas, sobre todo de la corriente antropológica feminista, que van a plantear que el someter el cuerpo del otro, de cualquier manera que sea, desde un corte de pelo, ya se considera violación. ¿Ya? Finalmente la corporalidad es un derecho humano, pero la claro. corporalidad siempre está trastocada o por el Estado, o por poderes institucionales, o por poderes informales, ¿cierto? Como el bullying, el hueón está gordo, el hueón tiene el pelo largo, esa hueona se tiñó el pelo y le crecieron Las las raíces de raíces. otro color. Claro, ¿cachai? Y finalmente, el cuerpo también se plantea, ¿cierto? Es como la primera entrada a la violencia, ya que el cuerpo es lo que concentra los sentidos y por lo tanto la violencia física es lo que nos mantiene a raya, ¿ya? Dentro de estos conceptos estatales. Por ejemplo, yo sé que si voy a una marcha es probable que los pacos tiren lacrimógenas y le están haciendo daño a mi cuerpo de alguna forma. Me están manteniendo a raya. Ya, o yo sé que los pacos me pueden golpear, o que si me llaman de niña me pueden hacer desaparecer, van a hacer desaparecer mi cuerpo. ¿Quieres cafecito? Eh, Agua. ¿Agua? Te traigo agua. eh, entonces, dentro de eso, el año pasado planteé más o menos en esta fecha, sí, porque fue para el mes de la memoria, eh, planteé en una investigación cortita que también expuse cómo fue, por ejemplo, el tema de las violaciones en el contexto de tortura para el 73 o de los 70 en Chile. Trabajé mucho con el tema de la venta sexy, qué pasó con Ingrid Olderock, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, los hombres no hablan de violación? Porque me costó mucho encontrar testimonios ciertos sobre violación masculina en contextos de tortura. Eh, Porque también, esto es muy interesante, eh, Simone de Beauvoir propone, ¿cierto? Ojo, porque Simone de Beauvoir, ¿cierto? Está dentro de la corriente existencialista francesa. Va a proponer que la mujer, o el ser mujer, ¿cierto? Porque para Simone de Beauvoir mujer no se nace, sino que se hace. El ser mujer está separado del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer está en constante cambio. Biológicamente menstrua, nos adaptamos a un montón de cosas, ¿cierto? Biológico, o sea, por un tema de género tenemos que aceptar un cierto grado de sometimiento aún mayor, ¿cierto? Que se nos golpee, que se nos agreda sexualmente, etcétera. Por lo tanto, hasta cierto punto Simón Duda plantea que la mujer logra cindirse de su cuerpo. Finalmente tú no eres tu cuerpo. Te das cuenta que no eres tu cuerpo. A diferencia del hombre, que sí, el hombre sí es su cuerpo. El ser hombre sí llega a ser su cuerpo. Por lo tanto, por esa razón... Como que le dan este carácter de natural, ¿cachai? Claro. Así como Sí, de... Por esa sí. razón cuando los hombres se enojan entre ellos se agarran a combo. Porque golpear tu cuerpo también es como hacerle daño al ser directamente. Por eso los hombres actúan con la violencia y se les tiene permitido actuar con la violencia. ¿Ya? Y todo esto dentro del canon del género. O sea, vamos Sí. a un canon mucho más amplio. Ahora, volviendo al tema de la corporalidad masculina y los casos de violación masculina, obviamente la violación masculina viene a ser no solamente un arma de sometimiento, sino negación de la masculinidad, sino también negación de la masculinidad. Por lo tanto, de estos temas no se habla. ¿Ya? Y Claro. dentro de los cánones de la lingüística, perdón, las cosas que no se hablan no existen, se dan por inexistentes. Y es interesante una dinámica que me tocó analizar en varias entrevistas o en varias revisiones de testimonio, que una vez que estos hombres, ¿cierto?, eran torturados y violados, los llevaban de vuelta a la habitación donde los tenían aprisionados a todos y tenían muchos ratos de silencio.
A diferencia de las mujeres, como que llegaba una que fue agredida sexualmente y se apañaban entre todas y todo el tema, ¿ya? Y se cuidaban harto y todo. Pero a diferencia de las mujeres, ¿cierto? Los hombres que llegaban después de haber sufrido una agresión sexual se quedaban en silencio y todos los compañeros sabían que había sido agredido sexualmente y todos en silencio. Y se daban muchos lapsos de silencio dentro de esto, ¿ya? Y fue una dinámica que me dejó como muy marcando ocupado. Incluso cuando expuse este trabajo, una académica comentó lo mismo. Es interesante estudiar este tema del silencio o la antropología del silencio, de lo que no se habla. Entonces, ¿cuántas cosas hay, por ejemplo, dentro del espectro de la masculinidad que no se hablan? Y también podríamos como comenzar a teorizar sobre aquello en relación a lo corporal. Considerando, ¿cierto? Con lo que partí, o sea, para Simone de Beauvoir el hombre es su cuerpo, no hay una separación de ser y cuerpo, es. Igual eso es como interesante porque dentro como del activismo gordo o borde existen pocas masculinidades, ¿cachai? Es como que son pocas las personas que se han atrevido a hablar de que, no sé, por ejemplo, el tema de la ropa, ¿cachai? De que para de repente hombres que son gordos les cuesta encontrar ropa, o hablar de las inseguridades que conllevan habitar un cuerpo gordo, porque por lo mismo, por este silencio, ¿cachai? Como es como una especie de no sé, como tú dices, si no se habla no existe, ¿cachai? Claro. Y quizás el mostrar lo que sientes, ¿cachai? El conversar de qué ha significado para ti habitar una corporalidad gorda siendo hombre, creo que puede conllevar esto de se está como mostrando más débil, ¿cachai? Claro. Más vulnerable, quizás. Sí, ¿cachai? Sí, igual lo hablábamos como al inicio de estas como estereotipos de masculinidad, que es como bien tóxica. Sí, es súper tóxica. Claro. Y que yo creo que igual se da como... Pero pueden ser más juzgados los hombres que pueden empezar como a hablar como de la diversidad corporal o de lo que conlleva habitar un cuerpo disidente. Puede conllevar como más críticas de su propio como género. Eso. Y es loco porque me acuerdo que el año pasado para Loto Libre redacté una publicación donde hablé un poco de cómo se ve, por ejemplo, o cómo la sociedad ve al hombre gordo y en relación a la mujer gorda. O sea, el hombre gordo siempre es como el buen bueno para el asado, buena para la talla. Bueno para la talla, sí, po. Es comediante. Claro, toda la weá, po. Pero la mujer gorda generalmente, y esto lo conversamos ayer, ¿cierto? Pucha, yo siempre he sido gorda, toda la vida me han llevado de nutricionista en nutricionista. Sí, yo también. Y de niña había solamente nutricionistas boomers, así que les encargo comer esa wea. Sí, pues entonces me acuerdo que los comentarios 3 días de vida te daban, ¿no? No 3 días de vida, sino así como tú nunca vas a tener pololo. Ay, como Y ni era la- siquiera como una weá No. saludable por tu cuerpo, sino bueno, marido. Sí, así como... Lo que pasa es que obviamente la premisa dentro de todo esto es que por ser gorda eres inculiable. Claro. ¿Cachai? Un cuerpo Y indeseable, que po. prácticamente, no sé si tú te acordás cuando es que por eso te digo, este weón del Gaucho Bot de Twitter es un sujeto de análisis, pero espectacular. Es que como todo lo terrible que hay con respecto a la gordofobia y todo, como que le insultaba a la Kissy como, guatona inculiable y la weá. Sí, y entonces un día como que el weón me comentó una weá como si yo te culeo te voy a hacer un tremendo favor. Y es como, Ya, weón. weón, qué asco. Weón. Es que igual en Twitter como que es un mundo, es un hoyo negro que no hay caso, ¿cachai? No hay vuelta atrás. O sea, No, y lo chistoso es que no este personaje me lo topaba en la calle, ese es el weón cuando me ve. sí, una vez me dijo que se lo encontré. pero ¿saben quién es? Sí, Ah. sí. Hasta amenazado con ir a golpearme a mi trabajo. Entonces, bueno, a lo que yo voy es que, por ejemplo, aparecen personajes como este que por ser guatona te dicen te voy a hacer el favor de culiarte. Y es como, puta weón, ¿en qué mundo vives? ¿Cachai? Como, ¿por qué piensas que yo creo que los medios... que ponerle es un favor? Los medios como que han hecho
han hecho como un negocio de esto de los sketches, ¿cachai? O sea, como Morandé con compañía, que siempre estaba Ay, sí, qué como terrible. burlándose de las corporalidades gordas, principalmente mujeres, ¿cachai? O hombres vistiéndose de mujeres, haciendo una parodia. Enanos Claro. haciendo parodias. Sí. Sí, pues personas con enanismo haciendo parodias. Inmigrantes haciendo parodias. Y todo tiene mucho que ver con el tema de los cuerpos en sí, ¿cachai? Y finalmente yo encuentro que Morandé con compañía termina siendo cierto un reflejo De los retrógrados. de lo retrógrado, no, de Chile post Pinochet. En serio, de Chile post Pinochet, así, sí, po, como la chilena promedio. Sí, porque por culpa de eso, igual como que, no sé, Ay. sacaban sobrenombres y te lo decían después. Te encontré con amiguitos que te decían esa weá, ¿cachai? O qué sé yo. No sé, No sé, yo nunca vi esa pero- wea de Morandé cuando era chica, entonces me acuerdo que cuando me decían Pero wea, yo no igual entendía era ni pico. como. ¿Ah? Pero eran como, no sé, tallas que decían los papás también, ¿cachai? Si los adultos veían esa weá, como que además que te decían como algo así, como, oh, buena chupete, no sé. Pero, claro, es como más pa'l curado, pero igual que fuerte debe ser. Yo creo, o no sé si será así, pero en el mejor de los casos, que seas una persona con corporalidad gorda, niño, niña, que en tu familia no sea el tema, pero que salgas al exterior y otra gente que no tiene nada que ver contigo, ni con tu familia, ni con tu entorno íntimo, te insulte así gratuitamente o haga como comentarios con respecto a tu salud, ¿por qué? Porque no, o no vas a encontrar pareja, y claro, O simplemente no- decirte que estás gorda cuando uno sabe que tiene una corporalidad gorda. Claro, ¿cachai? como si no tiene tuvierais espejo en tu sentido. casa, Es ¿cachai? como... Bueno, como sí. que sé cómo soy porque me lo tienes O que que oscuro reflejar tu en la cara. pelo, ¿cachai? Sí, Nada sí. que ver, ¿cachai? Y son, o sea, a mí me pasó eso como de la típica visita que va, no sé, una vez cada 3 años, ¿cachai? Y que decía, oye, Claro. estás muy gorda, tienes que ir al médico. Sí, ¿Cachai? po, Así. sí, po. Y es como... Ahora bajar así, tienes que ir a no tener medio. Y es como que sale muy de la nada, es algo que no tiene sí. sentido, ¿cachai? No aporta nada. Y debe ser más doloroso aún como con amigos, amigas, como más cercanos, Sí. como que como lo que nos estabas contando ayer, por ejemplo. Sí, pues yo ayer le contaba a los chiques, cómo empezó esto de mi Instagram, como con un poco más de detalle. Que me acuerdo muy bien como de las fechas, porque como igual me presentaron, toco en una banda y teníamos una presentación muy cerca. Y como en un verano del 2018 para el 2019, yo subí un video en WhatsApp, estaba en short, como en pijama, y subí un video tocando bajo. Así como modo de práctica. Sí, voy como a practicando, grabarme. sí, me grabo así, Bacán. bacán. ¿Y qué Disfrutando la música tocas música. tú? Así como para saber como que... ay, ¿cuál es la Reggae, música? pero en ese video estaba tocando un vals peruano, un bajo en vals peruano. Bueno, Y siempre le digo, entre la buena onda que se genera con tus contactos, ¿cachai? Porque WhatsApp es como súper íntimo, po. Tú tienes Sí. como a tus amigos, ¿cachai? Personas súper cercanas. Me llega un comentario diciendo como, ¿qué onda? Tápate las piernas porque son asquerosas. Y yo quedé como en shock porque... yo no esperaría que eso sea un comentario como chistoso, pero en realidad es un ataque. Y en ese tiempo, mi mente estaba configurada en otra sintonía. Y yo Claro. pensé que me lo estaba diciendo de broma, ¿cachai? Porque en ese tiempo consideraba que esas cosas podían decirse jugando o hueveando. Y le pregunté como, oye, ¿qué te pasa? Y siguieron así como, oye, la próxima vez ponte un pantalón largo, deja de traumar a la gente porque tus piernas son gordas, asquerosas, ¿cachai? En ese momento no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando, simplemente dije, esto me hizo sentir mal, me siento molesta y ya no quiero tener más contacto contigo. Bloqueé a esa persona como del WhatsApp y no hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto, ¿cachai? Qué alivio, bueno, como esas Y personas. sí, Claro, era una A pesar persona de que es doloroso, pero es cercana. como... qué cuático. Entonces ahí como que dije ya, no me afectó en ese momento, pero teníamos una presentación como al mes siguiente y como que mi mente empezó a cuestionar el cómo me veía y yo no quería ir a tocar
a Santiago porque al lugar donde íbamos a ir era un lugar donde habían personas muy delgadas, porque no las conocía en persona, pero en las fotos se veían personas delgadas. Entonces, ¿qué iba a ir a hacer yo habitando una corporalidad gorda? Entonces empezó esto como de, se van a burlar de mí, se van a burlar de mí, como que van a mirar mi cuerpo gordo. Y en ese momento como que empecé a decir, ya, yo toco, ¿cachai? Independiente de que mi corporalidad sea gorda, yo no voy a que me miren, ¿cachai? Yo voy a que me escuchen. Pero seguía esa presión de estás gorda, estás gorda, estás gorda. Y también le comentaba que, claro, después de eso me mandaron a nutricionista porque a pesar de que mis chequeos médicos estaban bien, a la matrona no le parecía que estaba bien porque estaba gorda. Acá debe haber un error. Claro, hay un error. No puede haber una gorda sana, así que ya, nutricionista para que baje de peso. No puede haber una gorda sana. Y pucha, fue como ya voy. Empecé a entrenar. Bajé de peso. Y las dietas, uff. Y sí, No. bajé de peso, tengo fotos como de ese momento y que aún, yo viendo esas fotos no me considero una persona como grande, pero seguía estando catalogada como en obesidad tipo 2, ¿cachai? Según el sistema médico. Y... Sí, yo estoy en 3. Te gané. ¿Cachai? Sí, yo estoy en 3. Ya empecé a entrenar así, full. Pero me desconecté de mi cuerpo y empecé a tener conductas súper poco saludables. Onda, había días que entrenaba hasta vomitar para sentir que realmente lo que estaba haciendo era efectivo. Claro. Y porque llegó un punto en que no bajaba más. Y me cuestionó tanto como la nutricionista como el entrenador, ¿cachai? Como, ¿qué estás haciendo mal? Venías bajando y ya no estás bajando. Entonces como que empecé a entrenar hasta vomitar, onda ya, como que dejé de compartir comidas con amigos porque no podía comerme un pedazo de pizza, ¿cachai? A las 2 de la mañana. Y me limité mucho de muchas cosas, ¿cachai? Incluso del compartir cuando la comida era como el motivo de compartir, ¿cachai? Y eso no son conductas saludables, po. Claro. Terminé así como muy perdida, muy desconectada con mi cuerpo, porque también recuerdo cómo me veía en ese tiempo y yo creo que había una especie de dismorfia, ¿cachai? Porque yo no me veía como ahora veo las fotos, ¿cachai? Yo me sentía grande, muy grande, ¿cachai? Entonces, ya en cuarentena el año pasado conocí esto como del activismo body positive, que igual está bastante desvirtuado por el capitalismo, y el activismo gorde. Y ahí empecé como a mirar para atrás y reconocer mi historia y darme cuenta de cómo esto de la cultura de las dietas me afectó tanto, ¿cachai? Claro. Como reconocer mi propia historia y entrar a eso como que me hizo revelar muchos recuerdos de cuando era más niña también, porque me acuerdo, por ejemplo, una vez que fui como al doctor porque tenía un malestar estomacal y el doctor estaba más preocupado de mis estrías que de qué me pasaba, ¿cachai? Y en ese tiempo entré con mi mamá y le decía como, mire las estrías de su hija, señora, que tiene que bajar de peso, ¿cachai? Y no, es como heavy eso. No, y sabes que, mira, a mí me pasó que hace un año atrás, bueno, me tocó, ¿cierto?, hacerme como varios exámenes ginecológicos por quistes, y cuando tienes quistes y eres gorda, te vas a morir de gorda, así como los quistes te van a tapar la garganta de lo gorda que estás. Entonces, y te vas a morir ahogada. No, estoy exagerando. Pero es como así, pues le ponen mucho color. Entonces, como que me acuerdo que el ginecólogo me dijo como, ¿y su pareja también estaba con sobrepeso? Y como que lo miré como... y le dije, puede ser. Y me dijo, ¿y usted fuma? Sí. Ay, más encima fuma. Y como, chucha, puta, eres guatona, más encima fuma. Y entonces,
encima fuma. Y tenés Ya. pareja, ¿qué wea es eso? ¿Cuándo se ha visto esa wea? ¿Te imaginas ir de tratado? Hoy, entonces me acuerdo que ya cuando ya me dijo de todo así como yo no la puedo operar porque usted está gorda, así que tiene que bajar de peso, la voy a derivar con nutricionista ahora mismo, y baja de peso, si no yo no la puedo operar. Y a todo esto me acuerdo que ese día salí de la consulta y como que justo él salió también y estábamos en el pasillo y me dijo, ¿su pareja vino? Y le dije, no. Y me dijo, y a todo esto ni siquiera me preguntó si tenía pareja. Yo en ese momento no tenía pareja. Es Jesús. Es Jesús. Lo dejé ahí para el pico, así como. Entonces ya, po. Y me dijo, ¿y su pareja vino? Y yo como, no. Y me dijo, ya, bueno, cuando pueda conversa con ella y le dice todo lo que yo le expliqué y toda la cuestión, porque aquí van a tener que hacer un trabajo en conjunto porque tienen que bajar de peso. Y tienen que cambiar hábitos y todo. Y de hecho, lo otro es que ya, hace unos días, igual, la nutricionista me mandó la minuta para este mes, ya, porque sí, también tengo que verme con Nutri para sacarme ciertos estos gemelos parásitos que tengo en la útera. Entonces, ya, pues, estaba viendo que antes de la minuta se tiró como una página entera que decía como, de hecho lo podría buscar. Se tiró una página entera que dice una wea como... ¿Alimentos prohibidos? No. Déjame buscarlo. Mientras tanto conversen. Conversen mientras le busco. Oye, que hey, o sea, hablando como con respecto a lo de la salud, como en qué unidades de la salud se vive como más la violencia, como está, ¿no es cierto?, la nutricionista, creo que es como la principal, ¿no? Uy, ya, La espera. nutricionista, el cardiólogo, la matrona. Mire, yo he ido a todos. Y todos son iguales. Pero creo que las nutricionistas boomers son las peores. Claro. Ya, espérate, ahora sí lo encontré. Dice, plan de alimentación. Antes del plan de alimentación, antes de la minuta, antes de todo, dice terapia conductual. Ya. Hábitos nutricionales. Y dice, respetar los horarios de las comidas sin omitir ninguna cada 4 horas. Coma las porciones indicadas. Coma lento, mastique muy bien los alimentos 10 veces. O sea, tienes que contar las veces que masticáis los alimentos porque estáis guatona. Ya, se puede sí, porque como estáis guatona seguramente ni masticáis la hueá. Llegáis y la tragáis. Como el gato Garfield que agarra la mesa y para adentro. Sí, para adentro sí una bandeja entera de lasaña, weón. Ya. No se olvide masticar. No asocia otras actividades a la alimentación. Ver televisión, lectura o computador. O sea, como Ay, qué que... fome. Sí. O sea, estáis almorzando sola y tenéis que mirar qué weá, al La pared. vacío. Así como estáis guatona, por favor mira al vacío mientras comen, porque puta no puedes asociar el comer a otra wea, ¿cachai? Prohibido. Coma siempre sentado. No corriendo. No corriendo. Por si se le ocurre ir a trotar Por corriendo. si se le ocurre salir. No creo Con que una salga a sopa. trotar. Es que usted es gorda. Usted es gorda, no creo que se le Con ocurra un salir a Maruchan. trotar. Pero igual por si acaso. Ya. Después dice, no se repita ningún plato de comida por más agradable que le parezca. Concéntrese en lo que come. Gusto, olor, forma, otros. O sea, tenéis que concentrarte en la comida, tenéis que mirar al vacío, tenéis Queda en estado de trance. tenéis que preocuparte Sí. de masticar 10 veces por lo menos, porque como eres gorda seguramente no masticáis. ¿Te imaginas? Intente dejar algo en el plato de comida. Y esto es interesante. O sea, intente dejar algo de comida en el plato. Y esto es muy interesante porque cuando eres gorda, vas donde un Nutri y lo primero que te dicen como, ya, bueno, al desayuno te vas a comer media lonja de jamón de pavo Con una galleta de soda. con media manzana y 2 galletas de soda y un vaso de leche descremada y no comes hasta 4 horas más. Ahora, si te da hambre con eso es porque hay un problema psicológico. ¿Cachai? Y te lo arreglas con esa. Sí, pero ¿cómo te va a dar hambre con eso? Así como, sí, ¿cómo te va a dar hambre? Eso ya es un problema psicológico. Después dice, no lleve fuentes de comida a la mesa, porcionar en la cocina. No realice sobremesa. Mantenga los alimentos fuera de la vista. Cocine solo la cantidad de comida necesaria. Mantenga el O sea, refrigerador... tenés que cocinarte con una venda en los ojos. ¿No? Claro.
Estoy guayando. Estamos exagerando mucho, Leo. Sí, no, estamos Pero después exagerando dice, mucho. Estamos- mantenga en el refrigerador elementos nutritivos. Realice pausa entre plato y plato. Haga que su plato sea agradable a la vista y al sabor. Adórnelo. Y sí, po, Adórnelo. antes de tirarme la... Después de eso viene la minuta, toda la web. Pero antes de tirarme la minuta, viene la terapia conductual. La terapia conductual para dejar de ser gordo. O sea, para dejar de comportarte como gorda, porque porque obviamente si hay una terapia conductual es porque tenía un problema psicológico, te comportas como gorda, ¿cachai? Tu problema psicológico es ser gorda. Entonces, sí, tu problema psicológico es ser gorda, pero a propósito, asumamos una cosa, o sea, hay problemas psicológicos peores como la heterosexualidad. Eso, con eso no. Mentira, es una talla. Es una talla. Más adelante tendremos nuestro panel heterosexual. Tendremos algunos capítulos con panel heterosexual. Sí, acá en este podcast hablamos muy mal de los heterosexuales, pero hombres heterosexuales. Por si Sí, acaso, las mujeres heterosexuales son nuestras compañeras, sí, Sí. todo el rato, pero los hombres heterosexuales no. No, ellos no. Guácala. Váyanse de este Caca. podcast. Caca. Hablamos muy mal de los hombres heterosexuales. Pobrecito. Ya. Siempre lo discriminan. Volviendo al tema, yo tengo una pregunta acá bien interesante y creo que, bueno, a ver, ¿cómo articula esta idea? Creo que nos faltaría otro tipo de corporalidad aquí, disidente, entre comillas. Porque finalmente yo soy de la idea de que todas las corporalidades son disidentes. Ya, independiente de que, o sea, vivimos todas las corporalidades, violencia, sí, o ahora los niveles de violencia son distintos, sí, no podemos negar eso. Acabamos de ser testigos de aquello. Testigos de aquello. Pero finalmente no hay corporalidad que encaje con la norma. En realidad no, pues, ¿cachai? Como... Finalmente... Si no pasa por Photoshop, no. Claro, de verdad. Claro, finalmente Sí, eso es lo otro, porque hasta al final las supermodelos así hiper flacas son todas photoshopeadas. Po. Y lo chistoso... Porque está- El tema porque- de la piel como tan... Sí, tan- porque tan- no sé, es como es muy pintura, estricto. ¿cachai? Es muy Es estricto. como que no se le ven poros, ¿cachai? La Nada. Tiene piel de Barbie la weona. Es un mármol. Y en no sé Sí. si has visto como esa como comparación como ya la revista de modelo como photoshopeado y cómo era la foto originalmente, como que la modelo como llena de acné, pero toda lisa su cara. ¿cachai? Claro. Sí, Como sí, su a piel eso lisa. como que me refiero. Sí, Yo- igual es Como- que hay muchas cosas que influyen en todo esto. Es como difícil concentrarse en algo. Sí, es como da para hablar mucho. O sea, para analizar ciertos temas, pero como muy en profundidad. Sí, po. Es que, por ejemplo, claro, hasta qué Photoshop. punto nuestras inseguridades yo creo que están dadas por estos medios, ¿cachai? Que te venden modelos irreales, ¿cachai? Como tú dices, porque ves la foto, ¿cachai? Que está arreglada, po. Entonces, la persona que está en la foto no es realmente Tampoco como se es ve en la natural, foto, po, ¿cachai? Sí, pues tampoco es natural las flacas, po, ¿cachai? O los flacos, hombre, así. O Están todos- incluso, no sé, por las personas que pueden tener como acné, ¿cachai? Mm. O no sé, por una piel como más rojiza, porque en Photoshop como que te colocan, no sé, puras pieles tersas como tipo mármol, Claro. como de un color muy uniforme, Mm. ¿cachai? Claro, entonces, mira, a mí me pasó que cuando estuve con COVID, el médico que me vio, bueno, a mí me salió una mancha roja en un pómulo. Entonces el médico que me vio me dijo, ¿qué edad tienes? Y le dije, tengo 29. Me dijo, vas a tener que hacerte exámenes porque ya es edad de que se te manifieste la rosácea. Y, ya, para mí no fue un problema. Pero sí, por ejemplo, hay gente que me preguntó y eso no te acompleja. Y es como, puta, no, o sea, yo creo que va a ser molesto físicamente, pero de que me acompleje por un tema estético, O no, que para implique nada. un mayor cuidado de la piel. Claro, ¿cachai? claro, pero de que se convierta en un problema estético, puta, no, para nada. O, pucha, yo tuve una pega, de todas las pegas de mierda que he tenido. De hecho, esto es interesante porque hay un capítulo de Malcolm, ¿cierto? Donde a Lois le obligan a maquillarse para ir a trabajar. No sé si tú ves mal Sí, con... sí, sí, sí. Lo Está- vi. Ya, bueno, esa wea a mí me pasó. Ya, a mí me pasó. Sí. Además de obligarme a amarrarme el pelo, que a todo esto me carga amarrarme el pelo.
me estaban obligando a maquillarme. Entonces, y me acuerdo que habían contratado una weona para que maquillara, ¿cachai? Ya. Una buena para que te maquillara en el baño. Entonces tú venías y a la entrada de la buena, ya, hágame la fila por acá, ¿cachai? Y era un baño químico. Mentira. Te caché. No, sí, verdad. Año qué 2011. brígido. Qué Año 2011. violento, qué violento. Año 2011. Entonces me acuerdo que como que antes de que partiera, ¿cierto? Esta maquilladora en el baño, hicieron una charla con todas las mujeres de esta empresa de retail, que no voy a mencionar ¿A cuál los es. hombres no los maquillaban? No, obviamente no. Ah. Ah, yo estaba haciendo la fila. Porque los hombres son hombres y eso los hace hueco. Eso lo hace maricones. Entonces... En la empresa de retail que empieza con R. Ya, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Me acuerdo que llegó como que llamaron a la buena que más se arreglaba, ¿cachai? Del local, de la tienda, para dar esta charla como, ya ahora todos nos vamos a maquillar y la wea. Pero su charla fue como, ¿saben qué? Yo la otra vez estaba atendiendo y se me rompió una uña. Entonces como que yo estiré la mano y una señora me quedó mirando. Y le dije, ay, disculpe que se me rompió una uña. Dijo, y la señora me respondió, sí, me di cuenta. Y como... Y por eso tenemos que maquillarnos, chicas. Y, era como, y por eso necesitamos una maquilladora. Oh, y era horrible esa weá, te lo juro, te lo juro. Y me decía la maquilladora, me decía, a ver la uña, ya, pero te las tienes que dejar crecer. Y viene, ¿Qué ¡Oh, onda? Dios! Sí, Qué difícil todo. Y si no es eso, también trabajando, no sé, pues de panadera, sobre todo. A ver la uña, no, te las tenés que cortar. Pero sí, pues entiendo que es por un tema de higiene y la weá, no es por un tema de que... Estético. No es o por de un que se tema vea de bien que o se vea bonito. Claro, ¿cachai? De que porque eres mujer tenés que ser bonita, como dentro de estos cánones heteropatriarcales, ¿cierto? Puta, y así me ha pasado tantas veces con muchas otras cosas, o me acuerdo que también en la adolescencia, ¿cierto? Tenía amigas que me decían, ya, Kissy, ¿por qué no te maquillas? ¿Quieres que te maquille? No, no quiero. O te acordáis que en la secta... Oh, bueno, creo que en la secta viví el mayor acoso de ¿quieres que te maquille? Y tu pelo. ¡Ay, que me... la querían hacer ¡Ay! piso. Me querían hacer piso en la secta, weón. Y siempre me arranqué esa weá. Pero una vez perdí una apuesta y me cresparon las pestañas permanentemente. Sí, era muy chistoso con sus pestañitas en crespa. Y demasiado crespa, así como un círculo perfecto la weá, ¿cachai? Un cilindro. Tenía un cilindro de pestañas. Entonces, como que siempre... bueno, a mí nunca me ha gustado esa weá de maquillar ni una weá. De hecho, mi mamá siempre cuenta que incluso como que yo odiaba peinarme desde que era guagua. Entonces... siempre he tenido, además de eso, vivir como habitar una corporalidad dentro del espectro de las prácticas informales camiona. Una corporalidad camiona también implicaba muchas cosas. O sea, yo me acuerdo que una vez en el colegio un weón como que me dijo otaku. Y como que yo fui, y ni siquiera fui chora, no, y fue como, weón, ¿quién me dijo otaku? Y el weón, y llegó respondió otro weón y dijo, no, si fue el weón que está allá de la weá, si yo a ti no te weo porque igual me dais miedo. Y... sí, o no sé, o Esteban que hizo una ilustración de mí misma como con Como esta estética de Hey Arnold como la gran Patty. la gran Patty. Ah, ya. Sí, voy en el colegio jugarme voy a ver la gran Patty. Entonces como que finalmente, independiente de quiénes seamos, independiente de cómo seamos, nunca vamos a encajar con cierta norma. Finalmente es una norma ideal, o sea, es una wea inalcanzable. Y es una wea por la que hay gente que ha dado su vida por alcanzar este ideal estético como el quien humano. Claro. Oye, hace poco yo veía, o sea, como que leí una noticia de una actriz, no recuerdo quién era, pero que para encajar en Hollywood, ¿cachai? Estuvo con anorexia mucho tiempo, ¿cachai? Para dar con la talla. Entonces... Oye, sí, que hey. Y el hecho de, como tú mencionabas también el tema del maquillaje, de que esta empresa como que se sienta con el poder de imponer sobre tu cuerpo, que era también como lo que decía la chica en el audio, de que existen otros que como que se sienten con el derecho de opinar, de tocar, de imponer, que tiene que ver mucho también con esto de hasta qué punto también toleramos o hasta qué punto nos enseñaron a tolerar. Yo me acuerdo que cuando era chica
me quedaba callada nomás, pues así, yo ya sé que estoy gorda y la gente me dice que estoy gorda. Pero nunca le pude decir, ¿cachai? A esas viejas como, ya no sé, ¿cachai? Claro, ¿cachai? Cállate, conchetumare. O por, no sé, sí, y nunca pude hacerlo, ¿cachai? Y sería ideal que quizás más adelante las personas, no sé, pues adolescentes, onda, se lo digan, ¿cachai? Es que chique, Claro. yo me acuerdo Que sea como esa... una reivindicación, así que las otras generaciones digan eso, es como cállate, ¿cachai? Claro, no te metas con mi cuerpo, yo me lo habito acuerdo como quiera. Y mira la wea, yo me acuerdo que cuando tenía como 6 años, una vez iba corriendo para mi casa, así como estaba jugando en el pasaje, ¿cachai? Entonces me fue a mi casa corriendo así como, puta, a todo dar, como que no podía correr más rápido, ¿cachai? Y pasó un viejo al lado mío y me dijo, corre gordita, corre, ¿cachai? Y todos los cabros que estaban ahí cagados de la risa, ¡ah! Y me acuerdo que llegué a la casa llorando. No, y le dije a mi papá, como, papá, puta, un viejo me dijo esta wea. Y mi papá, es que está ahí gorda, pues así como, está ahí gorda, pues así como que el caballero no te mintió, ¿cachai? O si no, no sé, pues... Me acuerdo que de niña me costaba mucho socializar también e incluso como que llegué a pensar que nadie quería ser mi amigo porque yo era gorda. Entonces, o no sé, esos típicos comentarios, ¿cierto? Llegando, me acuerdo que como a los 12 años no quise volver a subirme a un caballo, hasta como a los 15 por ahí, porque igual una vez me subí a un caballo y nos faltó la huevonada que dijo, ¡ay, pobre caballo, la hueá! ¿Cachai? Como así, entonces... Obviamente, volvemos a este tema, o sea, hasta qué punto estas prácticas como el bullying nos mantienen en un lugar tan apartado, al punto de que decimos somos disidencias, sin embargo no hay ningún cuerpo que alcance el ideal. Sí, como tú decías, como que la gente llega y te lo dice, no se censuran, no tienen reparo, ni siquiera se cuestionan como lo que van a decir con respecto a una corporalidad gorda y, y, y no se dan cuenta que igual están faltando el respeto, porque ¿cachai? Sí, Como no te están preguntando, no eres doctor, y si fueras doctor, no sé, tampoco, si es que fueras un buen doctor, tampoco como que le llegaría y lo soltaría así, ¿cachai? Estabas enferma. Claro, estás enfermo. Más encima fumáis. Sí, igual uno sabe que estas personas cuando lo dicen, porque tú igual decías, gorda no es un insulto, pero uno sabe que hay muchas personas que lo siguen considerando como una Claro, especie como algo negativo, ¿cachai? Como algo peyorativo, Despectivo. sí, despectivo. Pero eso da para mucho. Sí, por ejemplo, yo siempre he sido flaco, pero cuando era más chico era muy flaco, o sea, no subía de los 42 kilos. Y yo me acomplejaba caleta porque aparte de ser bajo, de ser flaco, la ropa no me quedaba para nada bien, porque era súper difícil encontrar y claro, estos últimos años subí de peso y era como, bueno, bacán que subí de peso porque es lo que yo quería y al final, porque para que la ropa me quede bien, ¿cachai? Pero igual en mi casa me empezaron a gordear solamente porque subí como 15, 20 kilos más. Y no me considero una persona gorda, pero ellos, claro, ellos como me veían siempre, yo antes era súper flaco, era como ojo nariz, ¿cachai? Pero ahora como que, claro, ahora tengo como Te un podías cuerpo llevar más... cargado cuando te curabas. Claro, pues ahora sí tengo cuerpo, ¿cachai? No solo huesos. Y claro, en mi casa ya me empezaron a gordear y yo me enojaba caleta, ¿cachai? Porque yo tengo, o sea, no sé si todavía lo tengo, pero tenía esa connotación negativa de que gordo era un insulto. De hecho, me acuerdo que una vez te enojaste conmigo y me dijiste guatona. Fue la única vez que me dijiste. Éramos chicos, sí, pues ¿cuántos tenías? Como 16. Sí. ¡Guatona! Y yo quedé como, ¿qué me has dicho? ¿Qué me has De que dicho? tú me estabas moviendo heavy, ¿cachai? Yo no esperaba que tú me dijeras esto. ¡Guatona! Fue como el máximo insulto. Sí. Pero, claro, pues uno ve como estos insultos como una connotación negativa y cuando te lo dicen es como, weón, no sé, como yo me enojaba caleta, ¿cachai? Y con mi mamá me enojaba mucho, como, mamá, no estoy gordo. Y tú me estás gordeando caleta, ¿cachai? Como, y de la nada, así como, oye, está ahí
tenéis que dejar de sobrepeso. Como si yo también mandara sobre mi cuerpo, no sé. Y no es como un asunto de salud, no hay una preocupación real, porque no veo que a los flacos se preocupen tanto de ellos como por su salud. Que le estén cuestionando como, bueno, anda al médico. O sea, ¿cachai? tú ves a una persona flaca. Partamos Sí. Por el hecho de que tú pasas por un patio de comida, ves a una persona flaca comiéndose un pollo frito entero, ya, sí, no hay drama. Pero a mí me ha pasado incluso que por ser gorda me ha dado como julepe ir a un patio de comida a comer tranquilamente, cuando una agua es súper absurda. Es sentarme Cuando a comer. comer es como parte de la necesidad básica Claro, son para necesidades vivir. Sí, vitales, que tenemos ¿cachai? esta mala costumbre de comer todos los días. Una cosa así. O como que igual yo, no me acuerdo quién fue que agarré para el hueveo la otra vez, como que le dije, ¿sabéis qué? Tengo hambre, apúrate con la comida porque me voy a empezar a desnutrir, weón. Sí, pues entonces igual como que hueveo mucho con esa weá de repente, todo el tema, pues. Pero finalmente creo que también este concepto como de la autoaceptación también ha sido como tomado por el capitalismo para vender. Por ejemplo, hoy en día es como causa como trending topic que por ejemplo la Denise Rosenthal suba un video diciendo esta es mi estría y yo amo mi estría y me amo como soy. Eso Y era lo todo- que yo te decía como con la capitalización del body positive, ¿cachai? Sí, se adjudicó, Este- la Denise Rosenthal se adjudicó el body positive, ¿no? Oh. ¿Por qué? No, pero, o sea, en Instagram se da mucho como personas como muy hegemónicas, muy dentro de la norma, como casi contorsionándose para que se le vea un rollo, ¿cachai? Ay, sí, en Twitter igual como Este- buenos con tremendas que lo que digo, como estoy gordo. Como para que le digan como, no estás gordo. Este es mi rollo, yo lo acepto. Sí, o- po. Y lo que pasa, Qué y es un terrible. fenómeno interesante, es que esas personas que están dentro de la normatividad como que reciben mucho apoyo, tienen muchos seguidores y activistas gordos, gordas y gordes son insultos, o sea, igual reciben apoyo, pero si tú te metes como en sus comentarios te vas a morir, sí, po. Está romantizando normalizando ser la gorda. obesidad, que no Sí, es po. bueno, ¿cachai? Por Y ahí te das ejemplo- cuenta que lo que molesta es como el cuerpo gordo, ¿cachai? Claro, Claro, como Claro, aparte, es como- más encima eres gordo y te aceptáis, no, esa weá sí que no, po. Es un pecado esa Sí, weá. po, Sí. tienen que vivir escondidos. Sí, po. Sí. Esa weá es horrible. Yo me acuerdo que... No aceptan nada. Al final la gente va a alegar por alegar, pero es que no están como, no sé si preparados, pero es que, claro, por ahí es el camino, po, ¿cachai? Por ejemplo, ahora con el tema como de los Juegos Olímpicos, como que apareció también mucho la gordofobia. No sé si vieron este caso de un nadador que Sí. ya no tenía las calugas como antes y es como... ¿Por qué estás gordo si eres deportista? Y está en los Claro. Juegos Olímpicos, ¿cachai? Y te apuesto que la persona que está, Que está relatando o que está escribiendo. criticando está así, no sé, No. echado así. Y creo que eran los Pero que este es típico los guatones futboleros como que dicen, no, que este equipo de la hueva le callan para una vergüenza la hueva y es como, weón, tú ni siquiera corrí detrás de la micro, weón. ¿Cómo corrí detrás de la micro en vez de criticar al futbolista? sí, porque no rindió? por ejemplo, lo del nadador fue polémico porque los comentaristas se rieron de Sí, su po. cuerpo, po, ¿cachai? Porque, claro, el güey no tenía calugas y el calzoncillo, no sé cómo se llama esa weá, que usan, como que estaba súper apretado, po, ¿cachai? Entonces, no veía que él se destacaba por eso y los weones más encima se reían de eso, po, ¿cachai? Pero Pero ¿qué están los tiene? Juegos Sí. Olímpicos. Sí, pero ya ¿cachai? está, Llegar, ya, sí, pues, llegar, claro. O sea, su llegó allá. calidad deportista es muy buena para estar ahí, ¿cachai? Claro. Es como... Es que como el peor jugador de los Juegos Olímpicos yo ni le gano nada, como quedó atrás de él como por mucho. Igual Una cosa se ha dado otras veces como con gimnastas, ¿cachai? Que son como más grandes Mm. o con estos deportes que tienen que ver como con lanzar la bala, que igual son personas más grandes, ¿cachai? Claro, Mm. po. Pero que igual a través como de la... Bueno, ahora el tema de las redes sociales da para mucho. Empiezan las críticas, ¿cachai? Como los insultos, pero es que cómo. Y me acuerdo también de que, no sé hace cuánto fue, pero hubo una ministra, y no me acuerdo el país, creo que Croacia. Y era una mujer Ah, de Punta gorda. Arenas. Ah. De Lorena. Ah, de Lorena. La inmigrante igual ministra porque era como del Ministerio de Salud, ¿cachai? Y era una mujer gorda.
Entonces igual, pero ¿cómo? ¿Cachai? Si es gorda y qué sabe de salud y con qué cara. Y pasa eso, entonces te das cuenta que no te importa el conocimiento que tenga la persona, ¿cachai? La wea es gorda. Sí, es gorda y está enferma y se va a morir, ¿cachai? Es que yo me acuerdo para el estallido social se popularizó mucho la performance, ¿cierto?, de Rocío Ormazábal, que es activista Sí, gorda, sí, modelo me acuerdo de gorda, ella. ya. Se viralizó mucho su performance por un verano sin Piñera, ¿ya? Sí. Y en los comentarios era, y la weá, ay puta, entonces, qué chucha, ¿cómo va a hacer esto? Que para el estallido social salgan todos estos weones a protestar y la weá, y sale una gorda a protestar y la weá. Con un paraguas. Con un paraguas. E incluso la Rocío Marsal después hizo otra performance donde se empelotó. Y decía, renuncia Piñera, me empeloto de nuevo. ¿Cachai? Entonces, como que también las reacciones eran muy mierda. Las reacciones eran Claro. muy mierda, ¿cachai? Y al final es estúpido porque... ¿Cómo? ¿Cómo llegamos al punto? Y esto también como que genera este punto de quiebre. ¿A qué punto hemos llegado de odio hacia el cuerpo ajeno? A partir de lo estético, a partir de un concepto, de un ideal, para que una persona haga una performance solamente parándose en la calle con un traje de baño. Haciéndole daño a nadie. Sin hacerle daño a nadie, simplemente por ponerse un traje de baño. Y cómo una persona puede llegar a ser tan criticada por usar un traje de baño. Un traje de baño que no tiene nada fuera de lo común. Que no está mostrando nada de lo que no debería mostrar dentro y de que este una persona canon. como normativa no pasa, o sea, es como, ya lo hizo y está bien, ¿cachai? Lo otro, me he acordado de muchas cosas en esto. No, igual me pasó como en Instagram, que me acuerdo que subí una foto de mi panza, ¿cachai? Con estrías. Y no pasó mucho tiempo y me llegó así como un mensaje de X personas así como vendiéndome productos para bajar de peso y Chucha. para el cuidado de la piel, ¿cachai? Y eso pasa, o de repente subo fotos, ¿cachai? Así como existiendo y Claro. es como... te comenzó a seguir vendedora de Herbalife, ¿cachai? A mí me Y eso pasó, es típico. me pasó que una vez, me acuerdo que un amigo me regaló una pizza. ¿Ya? ¿Cachai? De estas pizzas que vienen hechas. Entonces yo venía caminando con la caja de pizza y pasa una persona con una alcancía de la jornada y me dijo, ya, unas monedas para la jornada. Y le dije, no tengo. Y de verdad no tenía. De verdad no tenía. Y aparte tampoco les doy plata a esos conchas de su madre. Entonces... y me dijo, pero para la pizza sí tenéis, pues, guatona culiá. Sí, y en ese tiempo me afectaba ese tipo de comentarios. Ya, me da la misma, weón. Así como, puta, no es tu problema, weón, ¿cachai? ¿En qué te afecta a ti? Claro. Y de hecho, también tuve un trabajo en el que también tuve muchos problemas porque tenía un compañero, ¿cierto?, que también era gordo. Y habían comprado una silla nueva para trabajar, ¿ya? Ya. El tema es que obviamente trabajamos por turnos, entonces todos ocupábamos esta silla. Y un día vengo entrando al turno y me toca trabajar justo con este compañero y uno de mis compañeros me dice como, te voy a pedir un favor muy grande. Y le dije como, ya, dime. Y me dijo, lo que pasa es que los chicos me pidieron que te dijera que trates de evitar que este weón se siente en la silla porque la puede romper. Sí. Y me dolió escuchar eso. Me dolió mucho escuchar esa wea. Es que si te vas como en la profunda, quizás que otras cosas conversan entre ellos respecto a A mí me importa un pico, la verdad. Y el tema como el tema de las sillas igual es brígido, o sea, no sé, los asientos del avión, ¿cachai? Claro. A mí me pasó algo, no parecido, pero igual con el tema de la silla, ahora en mi práctica, me apretaba mucho. Ya. Estuve creo que 2 semanas, me apretaba mucho los muslos. Y pedí cambio de silla, ¿cachai? Pero quizás en otro momento no lo hubiese hecho, ¿cachai? Son cosas que de repente a las personas igual le da vergüenza decir, ¿sabes qué? Esta silla me aprieta mucho, mi culo no entra, y te quedáis callado y lo dejáis pasar, pues, y te aguantáis y estáis sufriendo, pues, ¿cachai? Claro, Pasáis, claro. no sé, 4 horas sentada, ¿no? O sea, hay que decirlo, pues, ¿cachai? Si no estás cómoda, es parte de
de la rutina también. Po. Y también es parte de respetar tu propia corporalidad, o sea, para mí el no estar cómoda es tema. Tengo que estar cómoda, me importa un pico si a los demás les ofende yo no esté cómoda con una silla que me aprieta porque estoy gorda. O me importa un pico, porque también me ha pasado, o sea, siendo vendedora de ropa, una vez llegó una señora embarazada, me dijo, oye, ¿me puedes bajar ese abrigo talla L? Ya. Y como que le dije, talla L, y me dijo, ya, pero no lo grites. Ya. Ay, ya qué cuático. Y yo quedé como, pero ¿cuál es el problema? O sea, y volvemos al tema que hablábamos anoche. La vestimenta para mí es un derecho humano. El hecho de que tú seas gorda y no encuentres tallas es una negación de tu derecho finalmente. Ya, y que muchas veces tengas que escoger ropa para vieja, ya, o que incluso hagan como estos comentarios culiados, puta, cuando yo entré a mi confesión de mierda del día. Kissy lo tuvo que quitar. Ah. Se Kissy ponía tuvo que brígido. Tenemos invitados. Eh, Se ponía grave. Me acuerdo que cuando entré a pedagogía había un weón que tiraba puras tallas así de viejo culiado a huevonao, po. Ya. Entonces como que en un momento el weón se mandó un comentario y dijo, puta, el weón es tirado, hasta me tiró que calzón de gorda. Y yo estaba al lado y le dije como, ¿te has visto mis calzones, concha tu madre? Y me dijo, ya, hacer una talla. Y le dije, ¿pero has visto mis calzones, weón? Y me dijo, no. Y le dije, entonces cállate, concha tu madre, cállate. Y dijo, ya, si tampoco era para que te ofendiera. Y le dije, cállate, concha tu madre, cállate. ¿Cachai? Sí. Me molestó la weá, pues si en ese tiempo estas cosas me molestaban, ya no, ¿cachai? Claro. Pero bueno, volviendo al tema de la silla. Volviendo al tema de la silla, sí. Ay, estabas contando lo de la silla. Sí, pues. Me acuerdo que en esta pega, yo dejé la cagada ese día, hablé con mi jefe y le escribí por WhatsApp, se lo envié por escrito. Le dije que no, yo no estoy para tolerar esas weas. Partamos por eso. No estoy para tolerar que se denigre a una persona independiente de su condición, de su género, toda la wea. No estoy para prestarme para esas weas. Así que le pedí que tomara cartas en el asunto. Obviamente a los cabros les llegó las weas por la wea de la silla. ¿Cachai? Y después de eso empezaron a correr los cagüines en mi pega, po. Ya. De que yo era la pendeja conflictiva. Ajá, ya. Y que además de ser la pendeja conflictiva, era de las feministas que andaban corriendo a tetas peladas por la plaza. Entonces, sí, po. Entonces como que todo esto fue... para mí fue como... ¿hasta dónde soy capaz de tolerar algo? Fue como, quise probarme un poco a mí misma. ¿Hasta dónde soy capaz de tolerar estas weas? ¿Ya? Y yo creo que sí, al final, de hecho, como que mi conclusión fue, bueno, si tú no toleraste estas cosas y alguien terminó hablando mal de ti, hiciste bien. Sí, pues, ¿cachai? Finalmente, este cabro renunció a la pega ese mismo día. Ya. Es una situación que a mí todavía me duele. Me duele tener que haber vivido eso. Me duele tener que haber compartido esa situación. Me duele tener que haber estado ahí escuchando cómo denigraban a alguien. Me duele ver que le negaron... o ver que le negaran el asiento a una persona por no cumplir con un estándar estético. Un asiento. En un trabajo. Y así con tantas otras cosas. Encima cuidándole los bolsillos a Sí, la empresa, weón. Es como esa weá. Sí, no pues sale igual de tu ese fue mi bolsillo, argumento. weón. Pues yo Qué decía, ya, ¿y qué cuático. vaya a pagar la silla vos si se rompe, weón? Como... Si weón es una silla, se va a romper tarde o temprano, ¿cachai? Pero eso. Realmente... Qué fuerte, weón. Es que la violencia llega a Sí, otro nivel, weón. sí, violencia que llega a otros niveles. Y como poniéndose de acuerdo con todos los compañeros, así como... weón, Oye, la por favor, weá- dile a la Kissy que le diga a la este weá a weón otro nivel, esto. así Sí, como po. ya un cagüín, pero hey. Qué terrible. No sé si les tinca que ya vayamos cerrando un poco este capítulo. Llevamos 1:20. Oh, igual harto. Es harto. Sí, yo creo que estamos bien para cerrar. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, bueno, quedamos hasta acá. Aportes no tuvimos. ¡Manden aportes! ¡Manden aportes! Y claro, esa es una de las desventajas de no hacer como el programa en vivo, ¿cachai? Pero Claro. igual
Más Sí, adelante. no sé si se nos sale un comentario como funable. Lo podemos censurar, ¿cachai? O nos sale algo mal, podemos como comenzar de nuevo. Este espacio es abierto Ay, para sí. comentarios funables. El primer capítulo lo grabamos 2 veces. Ya. Porque no nos convencía. Y como estábamos recién empezando en esto, nadie nos enseñó a hacer podcast. Es como... Es muy amateur lo que estamos haciendo. Sí. Ya. Em, No, pero está entretenido. sí. Está de más decir que estás súper invitada para una próxima vez. Y Para que hagamos un live. Sí. Sí, Sí, sí. igual me motivo para hacer un live. Obvio. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y también cualquier evento que quieras como compartir, nos dices nomás y lo compartimos por acá. Ya, bacán. Gracias. Sí, muchas gracias por venir. Gracias por la Diana, te pasaste. invitación. Sí, y lo otro, bueno, te vamos a dejar ahí, vamos a dejar tu Instagram, ¿cierto? En la publicación para que también, no sé, pues, quienes quieran seguirte te sigan, quienes tengan dudas, consultas, te escriban, comentarios, insultos, lo que sea, adelante. Adelante. Sí, hablamos de todo. Hablamos de todo, Sí. son todas bienvenidas acá. Así que, eso. Eso, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.